parte, ¿no? Desde la formación de la carrera de ciencia política, en su malla curricular, lo cual es una de las grandes falencias que ha tenido por muchos años la carrera de ciencia política, por lo cual muchos politólogos profesionales lamentablemente se encuentran sin el cargo, ¿no? Hay que ser realistas de esa situación, pero yo creo que es momento de discutir, de debatir esta situación. Por eso hemos hecho la invitación, ¿no?, al politólogo Philip Mamani, quien ya en la gestión 2006, cuando era dirigente estudiantil, se había preocupado de esta situación en relación a que los profesionales estaban siendo formados desde un punto de vista totalmente positivista. Muchos docentes eran abogados, ¿no? Y no había una formación política. Por otro lado, era la formación corriente, si no me equivoco, ¿no?, en el libro que pasa escritor. Bueno, también hemos invitado al magíster de la Ratia, que está trabajando el tema del diseño curricular, si no me equivoco, también ha estado licenciado en el Departamento de Desarrollo Curricular a nivel de la Universidad de San Simón, con muchas facultades, muchas carreras, y creo que el tema de la experiencia también nos va a ayudar bastante a poder ver, ¿no?, desde las diferentes miradas cómo se puede mejorar realmente el perfil del politólogo, y en especial el tema de la malla curricular. En ese sentido voy a pedir a nuestra presidenta de todos, la licenciada Lucía Camacho, que podría, invitaríamos a que pudiera darnos palabras de Ana Lucía. Buenas noches, muchísimas gracias por la participación en este importante seminario para nosotros. A los invitados, a los panelistas que tienen propuestas muy interesantes respecto a esta temática, a las autoridades estudiantiles también que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, bien lo contextualizado el colega Marcelo, para nosotros ya como profesionales deberán saber que el espacio laboral para los politólogos es realmente reducido. Lamentablemente la malla curricular no se ajusta a las necesidades que ahora tiene el mismo país, las mismas necesidades no hay para que nosotros como profesionales podamos conseguir un espacio laboral. En ese sentido y en esa preocupación es de que se ha podido elaborar este seminario. Simplemente darles a conocer también de que vamos a iniciar un ciclo de seminarios a partir de hoy. El siguiente jueves vamos a tener otro seminario que está denominado como Hablemos sobre la comunicación política y polarización política en América Latina, precisamente para poder generar esos espacios con ustedes y poder también generar esta dinámica entre el colegio de profesionales, en este caso nuestra institución, colegio de politólogos, y también los estudiantes de la Universidad de San Simón. Sin más, quiero dar inicio a este importante seminario. Muchísimas gracias y empezamos la disertación. Vamos a empezar con el colega Philip Mamani. Philip Mamani, por favor. Sería. Bueno, en principio, muchas gracias a todos los presentes. Agradecer la participación que nos invita acá a un colegio de politólogos, la licenciada Ana Gabriela Ramadeque, a todos los presentes compañeros de mucho tiempo atrás, a nuestro profesor, que ahora nos ha forjado y tendrá por todo esto. En realidad, el trabajo que vamos a presentar es un ensayo que hicimos hace tiempo atrás sobre una caracterización de lo que es el currículum de ciencia política. Y esto, claro, viendo a que no se puede hablar de perfil del politólogo al margen de otros procedimientos técnicos de la teoría curricular. Entonces, me voy a enfocar en el tiempo que me queda de exposición dos puntos. Uno primero es lo que es la crítica al currículo, a su enfoque y proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de ciencia política durante el periodo 1997-2007. Básicamente el primer decenio donde se crea la carrera,
hasta donde estuvimos como estudiantes, ¿no? 2007. Y posteriormente vamos a descubrir lo que es la propuesta de transformación académica institucional que habíamos planteado en su momento. Acá, por ejemplo, este trabajo se ha basado en un estudio en base a tres técnicas. Una primera parte de una entrevista semiestructurada a una muestra de docentes y estudiantes, también a egresados y a titulares de ciencia política. Por otra parte, tiene que ver con una revisión bibliográfica en base a la teoría curricular, teoría política. Y tercero, en base a una revisión minuciosa documental del documento que existía en su momento en la carrera de ciencia política a nivel de curso de doctorado, DPA, sectoral. Y quiero decir, por ejemplo, dos cosas. Primero, la resolución número 5/89 de creación de carreras de la función académica del primer congreso institucional que se llevó a cabo en 89. Segundo, documentos requisitos para crear un programa de formación que se llama DPA. Estos dos documentos, además que está respaldado por lo que dice la teoría curricular, nos plantea cuál es el procedimiento técnico curricular para crear carreras. Y acá de manera muy breve vamos a ver, por ejemplo, un elemento central para crear una carrera tiene que ver con el diagnóstico regional y nacional. Esto vale decir la fundamentación de la carrera en relación al contexto sociopolítico, sociocultural, con lo que tiene que ver el tema nacional, regional y local. En este caso, por ejemplo, el tema metropolitano de Cochabamba y lo local que estoy acercado. Esto es importante porque acá se tiene que ver lo que es el proceso político. ¿Cómo se da el proceso político boliviano? ¿Qué relaciones se traman en ese proceso político en cuanto a un carácter histórico, coyuntural? Y cómo éstas se median entre élites de carácter nacional, departamental y municipal. ¿Hay una relación? ¿Cuáles son aquellos elementos que tejen estos élites? ¿Será el clientelismo? ¿Será otras prácticas políticas? Es un aspecto central que básicamente tiene que estar como primer elemento central a la hora de querer crear una carrera, ya sea en ciencias sociales, ciencias puras, etc. Un segundo elemento que tiene que ver es el estudio del mercado profesional, que es diferente obviamente a lo que es el contexto, pero acá ya se centra básicamente en lo que es las áreas en las que se tiene que ver esta carrera. En el caso de la ciencia política, como sabemos, tenemos varias áreas como las relaciones diplomáticas consulares, gobernabilidad, etcétera, etcétera, que está vinculado al tema de un estudio, un diagnóstico. En función de estos dos elementos, del diagnóstico regional nacional y el estudio del mercado, recién se puede ver una relación con lo que puede ser el perfil del politólogo. Ya que obviamente hablamos de cuatro elementos fundamentales que tienen que ver con el objeto de estudio de la ciencia crear, en este caso el objeto de la ciencia política, que valga la redundancia un poco, ver cómo es el tema del poder, del Estado, la gobernabilidad, relaciones públicas, etcétera, diplomáticas. Entonces ahí es donde ese objeto de estudio, que es propiamente el estudio de la ciencia política en relación a la sociedad, es lo que se tiene que ver con una parte como elemento del perfil. Por otra parte tenemos las competencias, que son centrales. ¿Qué competencia abarca el cientista político en relación a lo que es el mercado laboral? Las destrezas, aptitudes. Y por otra parte la práctica política, aquella práctica concreta que el politólogo ejerce en el mercado laboral. Y esas son prácticas puntuales, concretas que hay que ver. Eso que nos demuestra esas prácticas, un diagnóstico del mercado laboral. Por otra parte están los fundamentos teóricos. Acá, como vemos, partimos la filosofía política, la teoría política en función a lo que es las escuelas políticas que tenemos, pues el marxismo, funcionalismo, democrático pluralista, etcétera, etcétera. En base a eso se fundamenta para poder plantear la derivación lógica entre filosofía política, entre ontología, epistemología y teoría política. Y es en función de estos elementos que se va tejiendo un perfil profesional y por la fundamentación teórica. Y
por otra parte, que ya conocemos la elaboración de estructuras de una currícula que tiene que ver con varios elementos, los centrales, por ejemplo, la malla curricular o mapa curricular, plantel docente, carga horaria, etcétera, etcétera. ¿No? Y finalmente el plantel docente respecto al perfil del docente en relación también con el perfil del estudiante. Estos elementos son los que realmente de manera genérica se plantean en términos de documento, tanto en la universidad a nivel académico como la teoría curricular que se encuentra en la revisión bibliográfica. Siguiente, por favor. Entonces acá, de manera más puntual, la pregunta es la siguiente. En la carrera de ciencia política se creó, a donde hemos llegado en su momento de la investigación es lo siguiente. ¿Qué documentos hemos encontrado en la carrera de ciencia política hasta el 2007? Y con toda garantía hemos encontrado dos documentos. La primera, el perfil del politólogo. Y la segunda, la malla curricular. Pero no teníamos, o por lo menos cuando mandamos cartas en ese entonces en la división de carrera, no había un diagnóstico del contexto social o la fundamentación de la carrera de ciencia política, no había un documento de un diagnóstico o investigación de lo que es el mercado profesional de ciencia política, tampoco había un documento con rigor teórico de lo que es la teoría política en sí. Pero sí, obviamente había la malla curricular que estaba estructurado en relación al vertical, y obviamente esa malla curricular en su entonces era más procedente de materias de derecho a ciencia política. Como recordaron muchos, llevábamos derecho administrativo, introducción al derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un aspecto central. ¿En qué faltaba? Faltaba el diagnóstico regional y nacional. Entonces, cuando una carrera se crea sin una fundamentación nacional, sin un diagnóstico de contexto, lo que pasa, lo que dice una autoridad en teoría curricular, Frida Díaz, sin una fundamentación, probablemente la carrera profesional no tendría ninguna vinculación real con la problemática apremiante del país. Por lo tanto, carecería de un valor real y los egresados estarían destinados al subempleo o realizar su actividad en un área totalmente distinta del campo. Consideramos que es lo que ha pasado en su momento, de que al no haber ese diagnóstico de contexto, regional, nacional y local, pues las primeras generaciones de politólogos que han salido han hecho dos cosas. O bien se han ido a derecho, a la carrera más próxima, o han hecho otras actividades o negocios fuera del campo de acción del politólogo, ¿no? Por otra parte, no había un estudio del mercado laboral, no existía hasta el 2007. Obviamente, ¿qué queremos decir con mercado laboral profesional? Y aquí se centra la interacción y extensión extrauniversitaria con un mercado laboral activo y no pasivo. Que los estudiantes, al igual que en derecho, tengan un espacio de ejercicio de la politología en el proceso de formación. Cosa que no sé si ahora existe, pero en ese momento no existía. Que es fundamental para avanzar con un mercado laboral activo y no pasivo. Pasivo entendido en qué sentido? En que se hace el diagnóstico del mercado laboral y muy bien, gracias, ahí termina. Se tiene el activo, que significa que haya acuerdos que establezcan constituciones municipales, departamentales, nacionales, ONGs, donde se puede ejercer una práctica, ¿no? Eso, por ejemplo. Y un ejemplo concreto que puse, esto pues, recientemente, obviamente, en la UNSA, en 2021, yo estuve en su presentación, hicieron un estudio a nivel de la región de La Paz. Por ejemplo, ellos lo que saben es lo siguiente. En la presentación que hicieron los resultados de la investigación, esta investigación lo hicieron con una entrevista a 140 titulados, 120 egresados y además entrevistas a instituciones públicas a nivel de gobernación, departamental, nacional y municipal. ¿Qué saben ellos? Lo que concluyen. ¿Cuál es la demanda nacional que tienen? ¿Qué esperan el gobierno nacional o las instituciones públicas del Estado central? Esperan del politólogo que sea multidisciplinario, que analice de reflexión a la coyuntura, que asesore y lidere la gestión pública a través del dominio de la normativa de gestión pública. Esto es un resultado concreto que la región de Cochabamba de La Paz demanda a la universidad. ¿Qué demanda a nivel departamental?
expertos en gestión pública que puedan promover el desarrollo humano. A nivel municipal, dominio de la normativa, a la vez altos valores de servicio a la sociedad, a ser las primeras instituciones del Estado que están en contacto con la necesidad de población. Las ONGs demandan especialistas en gestión y proyectos y alto conocimiento de gestión pública. Este es un estudio concreto que en 2021 ha hecho la UNSA, la Secretaría de Ciencia Pública UNSA, y ha presentado de carácter abierto. Y en función a eso han hecho el ajustes de su malla curricular. Este es un estudio concreto que deberíamos haber hecho o se ha hecho en la Secretaría de Ciencia Pública. En este caso, en el tema del perfil profesional, entonces, el perfil profesional se ha elaborado en el 97, 98. Estaba a cargo del doctor Fernando García Argarañaz, que era en su entonces el único politólogo, creo que en Cochabamba, de formación canadiense, ¿no? Que era el primer director de lo que entonces era el Departamento de Ciencia Política. Entonces, elaboró un perfil, teníamos ese perfil, pero lo que carecía de perfil era que era altamente subjetivo, porque no estaba vinculado a un estudio de diagnóstico, no estaba vinculado a un diagnóstico del mercado laboral y no tenía un alto rigor teórico incluso en las escuelas políticas que se tienen en las disciplinas de ciencia política. Pero aún así podemos ser adelantado, ¿no? Y obviamente para Arnaz, una autoridad en el tema curricular, que dice: el perfil profesional es la descripción de las características que requiere el profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Por tanto, sin una fundamentación de la carrera a crear, el perfil a elaborar resulta algo subjetivo de la teoría de la disciplina que se pretende crear, teniendo como resultado un perfil teórico separado de la realidad. Y por otra parte, los fundamentos teóricos. En esta parte, por ejemplo, como decíamos ya, poco adelantamos, no ha sido un gran rigor teórico de aporte de qué enfoques de la teoría política van a ser en relación a la formación del estudiante. No había eso. Básicamente había una malla curricular en su momento donde había un enfoque más jurídico, no solo en dar las materias, como decían, derecho romano, derecho administrativo, institucional de derecho, sino la forma de enfocar la enseñanza era de carácter altamente positivista, normativa y legalista. ¿No? Lo siguiente, por favor. Un poquito más rápido. No, al anterior. Entonces, no está bien, el siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo este enfoque que predominaba en la ciencia política hasta el 2007, cuál era? Era positivista, no solo en el enfoque teórico, sino en su derivación en la enseñanza del proceso de aprendizaje, en la didáctica, pero también chocaba este enfoque con la dinámica, con dialéctica altamente debatida dentro de la ciencia política. Había una forma de decir, acá la ciencia política se da una didáctica de ese aprendizaje a partir de qué? Del constructivismo, pero al margen de la realidad. Entonces lo que predominaba en la didáctica de ciencia de aprendizaje entonces era un enfoque positivista, de corte legalista normativa, que en la enseñanza era constructivista y altamente en una evaluación memorística, mecánica y repetitiva. Eso es básicamente lo que se tenía hace entonces. Acá en una entrevista que hicimos a Fernando García Argarañaz un tiempo atrás, nos da a entender también eso que lo hemos ido viendo poco a poco, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, el resultado que hemos llegado a esa pequeña investigación que hicimos entonces es esta conclusión, que en mi criterio expresa lo que la carrera era en su momento hasta el 2007. La carrera de ciencia política se creó fuera de los parámetros de la teoría y metodología de diseño curricular, con un enfoque positivista de corte normativo legalista, que en la enseñanza-aprendizaje derivó en una didáctica conductista y constructivista, terminando en una evaluación memorística, repetitiva y mecánica, al margen de la política local e internacional, sacando profesionales que en su mayoría trabajen fuera del campo de acción o de otra carrera. Esta, en mi criterio, como resultado del trabajo que hicimos,
es la conclusión que sacamos desde el 2007, ¿no? Porque obviamente ha habido procesos, me imagino que no sé, ha habido jornadas académicas, porque desde que se ha creado la carrera de Ciencia Política en el 97, se ha creado a partir de un plan matricial, con un documento que es el perfil profesional, y se ha avanzado en la malla curricular con materias provenientes de Derecho, docentes provenientes de Derecho, y desde el 2001 ha habido jornadas académicas, donde se ha dado adelante la estructuración de la malla curricular. Han quitado varias materias de Derecho, como Derecho Romano, por ejemplo, pero otras seguían como Introducción al Derecho, y se ha dado lo que ha sido la consolidación, el cambio de programa a carrera de Ciencia Política. Hasta ahí donde se ha habido, por ejemplo, un proceso de 2007 al 1997 al 2007. Entonces, a partir de ello, más o menos esto lo hemos presentado como un diagnóstico de ese entonces, ¿ya? Pero no nos hemos quedado ahí, también habíamos avanzado en una propuesta. ¿Qué hay que hacer entonces? Si llegamos a esa conclusión, ¿qué se hace? ¿No? Y en esta parte habíamos avanzado con una propuesta de plan de transformación académica institucional de ciencia política, que está conformado por 4 proyectos. Siguiente, por favor. Habíamos planteado, por ejemplo, un proyecto de diseño curricular de ciencia política. Un segundo, implementación de un quinto año de opcional de especialización. Esto ya habíamos planteado en 2007-2006. ¿Ya? Un tercer proyecto, la inserción de ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales. Y un cuarto proyecto de examen de selección de admisión para docentes extraordinarios, ¿no? Vayamos con el primero, por favor. En esta parte, en el diseño de la currícula de ciencia política, obviamente era retomar los postulados de lo que demanda la teoría curricular para la creación de una carrera y avanzar con una fundamentación de la carrera profesional de ciencia política. Un estudio de contexto nacional, departamental, local, a partir de lo que es el proceso político boliviano en su dimensión histórica como estructural. Y que ese proceso político está enlazado con diferentes tramas, ¿no? El poder, las élites, las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, cómo es el proceso de gobernabilidad. Y lo segundo, como ya decimos, ver un diagnóstico del mercado profesional, actualización del perfil profesional, a partir de la teoría de la ciencia política, historia y procesos políticos, aplicación del contexto social, la segregación del currículum, todo este proceso, ¿cómo lo haríamos? Porque eso no lo hace quien sea. Habíamos puesto también en el ensayo que hicimos el procedimiento legal, porque habíamos visto toda la normativa de la universidad, y ahí pusimos que el primer punto para ello es avanzar con la conferencia de cadera. La conferencia de cadera, según estatutos tanto de facultativos, de cadera y universitarios, es la que permite llevar adelante las transformaciones curriculares. Esta conferencia de cadera está conformada por estudiantes y docentes, bajo un gobierno paritario docente estudiantil, y en una comisión de trabajo por un plazo de 2 o 3 semanas. ¿No? A la par, esto tiene que estar ligado a un estudio, un diagnóstico, que tiene que hacer sí o sí, a partir de una metodología cuantitativa, entrevistas, etcétera, etcétera, y donde los estudiantes también sean a la vez las que realizan sus entrevistas, el trabajo de investigación de datos, de procesos de datos. ¿No? Lo mismo con el diagnóstico del mercado profesional, avanzar con una comisión que se encargue de estos estudios en las instituciones públicas, tanto a nivel de Estado, descentralizadas, autárquicas, municipales, autónomas, que tenga básicamente ese ejercicio de la cosa pública, por una parte. Las ONGs también, tema de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esta es una propuesta que se ha planteado en su momento, que bueno, se ha quedado ahí como iniciativa de estudiantes y de algunos docentes que hemos planteado, debe ser un proyecto inicial. El segundo proyecto, por favor. En el segundo proyecto ya habíamos planteado un quinto año de especialización. Y esto tenía que ver mucho con esa disputa que en ese entonces había, ¿cuál sería ese quinto año de especialización? Y habíamos planteado a partir de una revisión de, y eso claro, un poco más de carácter subjetivo, habíamos planteado una revisión de varios módulos, tanto de otras instituciones nacionales e internacionales, de cómo estaban enfocando la gestión pública en ese momento, ¿no? Y habíamos visto, este quinto año debe ser realmente lo que se llama especialización en áreas de gestión pública, institucional y políticas municipales. Porque en ese entonces, como recordarán, estaba más de boga lo que es el tema municipal, que hoy sigue avanzando, pero que nos tenía más enfocado nosotros en eso. Y habíamos planteado 3 módulos, ¿no? Uno, el estado institucional
constitucionalidad, el sistema político boliviano, derecho administrativo, marco municipal, la política fiscal nacional, macroeconomía y microeconomía, teoría de conflictos, cómo es este manejo, y análisis de coyuntura. El módulo 2, administración pública, histórico comparado. Módulo, el modelo descentralizado de gobierno, Instituto de Bolivia, organización de gestión pública, sistemas de administración central. El módulo 3, gestiones de servicios municipales, la planificación participativa, desarrollo humano, etc. Ya en su momento habíamos planteado de que debe haber un quinto año de especialización. Si bien ahora es 4 años la carrera, debe implementar un quinto año de especialización y opcional para los estudiantes que le quieran hacer esto. Esto en función a la demanda que estaba creciendo de lo que es el carácter municipal o el municipalismo. El siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, habíamos planteado la inserción de ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales. Uno dirá, ¿por qué? Entre lo central de este proyecto era lo siguiente: era elevar el nivel académico de la disciplina politológica a partir de la clara identificación y de la ciencia del estatuto epistemológico de la ciencia. O sea, ¿cuál es la relación de ciencia política a partir de la epistemología como ciencia social? Y esta ciencia social como cuna, ¿qué otras ciencias sociales se asemejan epistemológicamente? Y obviamente ahí tenemos a la sociología, a la ciencia política, a la historia, antropología, etcétera, etcétera. Muchas de esas carreras también llevan lo que es antropología política, sociología política, teoría política en el caso nuestro, historia política. Pensaría un estatuto epistemológico congenial. O sea, a partir de esa matriz epistemológica, poder avanzar a la deconstrucción del principio de ciencia política, pero como parte de una facultad de ciencias sociales, saliéndonos de derecho. Algunos les parecía un tomada de pelo, les parecía algo que no puede verse, pero ese era el aspecto central. Y un segundo aspecto era más de carácter teórico, jurídico. Hicimos una revisión de la normativa de ese entonces y sí era posible. ¿Cómo era posible? El marco jurídico. El capítulo segundo del Congreso Universitario, ¿qué dice? En su inciso G, resolver a proporción del Consejo Universitario o Consejo de Facultad la creación, supresión total o parcial, la fusión o reorganización de facultades saderas y o escuelas en concordancia con los políticos generales del gobierno. Ya aquí te da pauta que el Congreso te avala para poder hacer esto. En función de dónde se empieza, con el Consejo de Cátedra, con el Consejo Facultativo, con el Consejo Universitario, y se eleva al Congreso de la Universidad. Pero ahí planteamos la posibilidad de poder hacer aquello, ¿no? Y a partir de 3, finalmente este proyecto iba a ser puntual para poder avanzar con 3 comisiones de trabajo. Por una parte, lo que es el diagnóstico de comparación entre la afinidad curricular de sociología y de ciencia política. Y lo vuelvo a declarar, con esto cómo era posible, con lo que es el carácter de la epistemología de la ciencia social. Y lo otro, la posición legal, que tiene que ver básicamente con el sentido político de la posibilidad de hacer este cambio de la carrera de ciencia política a la facultad de ciencias sociales. Este trabajo era esta iniciativa que se ha hecho, que no era imposible, que sí era posible, pero otra cosa es que no había voluntad política para avanzar. Y ahí se enlazaba con los prejuicios, ¿no? De cómo nos vamos a ir de ciencia política, sociología con los trostos, aquí estamos bien porque hay un buen ambiente, allá no hay nada, sillas rotas, etcétera, etcétera. Pero demostramos nosotros con rigor teórico y rigor jurídico para poder hacer aquello. Entonces, por favor. Finalmente, lo que habíamos de avanzar como prototipo será el examen de selección a admisión para docentes extraordinarios, que también existe, pero habíamos planteado ya como un proyecto de un reglamento. Habíamos elaborado un reglamento para poder avanzar en esto y lo habíamos presentado públicamente. ¿Qué se define como examen de selección a proceso de selección, calificación, admisión de docentes extraordinarios a la ciencia política para el ejercicio de la docencia por un periodo académico? ¿Cuál es la finalidad? Garantizar y transparentar la decisión de docentes extraordinarios debidamente calificados para llevar a los estudios que no han sido superiores por docentes titulares de acuerdo a las establecidas por el Reglamento General de la Docencia. Lleva todo un proceso de construcción de este trabajo que, obviamente, como decimos, también se hizo ahí con un trabajo de iniciativa política, ¿no? Que no se podía avanzar con las limitaciones que en ese momento teníamos, ¿no? Pero básicamente, de manera resumida y breve, este ha sido un poquito trabajo que queríamos
presentar, pero para terminar, quiero un noticia, por favor. Avanzando también, por ejemplo, para poder avanzar con la desarrollación del currículo, con diferentes, a partir de investigaciones que hicimos desde entonces, con lo que es, por ejemplo, seguimiento a graduados de la carrera de ciencia política. ¿Cómo hacemos una investigación de mercado profesor de ciencia política a partir de un cuestionario? Acá por ejemplo, cuestionario dirigido a empleadores y de politólogos. Este trabajo más es de una investigación cuantitativa, de entrevistas, de preguntas abiertas y cerradas, donde nos da, por ejemplo, datos generales, nombre de la institución, actividades de la institución que realiza, especificar valoración de desempeño profesional del politólogo, todo el trabajo que habíamos realizado en su momento, el requerimiento del empleador, como cuestionario, o el seguimiento al graduado titular de la carrera de ciencia política, donde también se presenta como un cuestionario para poder avanzar. Y esto te igual cuestionario a graduados de titulados de ciencia política. Es un trabajo que hemos hecho que básicamente ha quedado como un documento para el debate, pero recalcamos lo siguiente, por término. Este trabajo se ha hecho en el periodo del 97, cuando se ha creado la carrera de ciencia política, a 2007, cuando realmente ya varios compañeros dejamos la carrera en ningún mundo laboral. Eso sería el primer por mientras estén arreglando problemas técnicos, digamos, de hecho yo he hecho la docencia el año 2002 en este proceso de titularización que se ha dado y que a partir de eso he estado involucrado en la carrera de ciencia política. Ya llevamos casi 19
visión más de corte, digamos, jurídico. Las materias que ya saben han sido más de corte de derecho. Y el año 2006, en la gestión de Nico Ramos, se hizo una reestructuración, precisamente porque la malla curricular estaba muy cargada en materias de derecho. Y también hubo una crisis en la gestión de la doctora Claros, que acaba de fallecer, y salieron varios docentes. Ustedes recordamos que han sido algunos, han sacado varios docentes, sobre todo de derecho, que tenían esta visión, digamos, más jurídica. Lo que hizo Nico Ramos en 2006 es un poco de acomodar la malla curricular, sin obviamente hacer estos estudios de mercado, hacer los ajustes pertinentes. Yo les voy a demostrar que no son un paso sencillo esto de hacer el rediseño. Él creó tres áreas. El área de teoría política, ¿sí? Con varias materias que ahorita vamos a ver en el arreglo. El área de gestión pública, el área de relaciones internacionales y el área metodológica, que da soporte a todo la malla curricular. Entonces, esto un poco para darle, digamos, un ajuste a la carrera, ¿no? Porque de hecho, a diferencia de las carreras de ciencia política en La Paz y Santa Cruz, ellos son ciencia política y gestión pública. Nosotros solo somos ciencia política, no somos esto. Y mucho de aquí de lo que se ha planteado tiene ya inclusión en la gestión pública. En 2013 yo quería trabajar en desarrollo curricular por 3 años en la universidad. Hice un diseño curricular para crear un nuevo programa. Ese programa debería llamarse gestión pública, es decir, como otra carrera. Porque en realidad se crean primero como programas y después recién como carreras, después que tienen una promoción. Eso por cuestiones políticas no avanzó. Y de hecho, los problemas que teníamos en derecho también, esto de irse a otra facultad, tenemos una resolución del Consejo, los de derecho nos han votado, nos han dicho, aquí está la resolución, pueden que se requiere. Tenemos esa resolución, de hecho, la podemos activar porque es donde queramos, nos han votado por los problemas económicos, ¿no? Pero no ha avanzado esto de la gestión pública, y bueno, aunque habían ya materias incorporadas, se ha creado esta área de gestión pública, gestión de administración pública de primer año, está teoría de conflictos, está la materia de gobiernos locales gubernamentales, gestión de proyectos. Que en realidad son 4 materias o 5 que no hacen, digamos, a la gestión pública. Por lo tanto, hemos pensado que para hacer el rediseño deberíamos ir a la parte de La Paz y Santa Cruz, de hacer una carrera de ciencia política y gestión pública. Eso implicaba hacer un rediseño curricular. Y de hecho está bien que no hayamos creado gestión pública, porque ciencia política iba a morir. Porque el ámbito laboral para los politólogos está en la gestión pública, no en ser analistas, no en ser investigadores. Entonces no es el campo laboral. Pues sí, ese es para muy pocos. Entonces la gestión pública era un espacio que debíamos colonizar, y de hecho en ese proceso hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, el rediseño curricular tiene 2 componentes fundamentales. Uno es el perfil profesional y otro es la malla curricular. Esa es la columna vertebral, pero para llegar a eso hay un proceso que debemos seguir, no es tan sencillo. Primero,
Esto está vigente actualmente en la carrera, pero este ajuste que ha tenido el rango de carrera de corte carrera no ha solucionado el problema mayor. Es decir, no es suficiente tener administración, gestión pública, dirección general de conflictos, tener gobiernos locales, preparación por los proyectos, que son básicamente, digamos, la estructura de gestión técnica no es importante. Hay materias aquí que deberían eliminarse. Por ejemplo, yo no estoy en contra de ningún docente, pero solo pongo el ejemplo. La materia, por ejemplo, de relaciones Bolivia-Estados Unidos. Esa materia, sea quien sea el docente, se debería entrar en relaciones internacionales. Y eliminamos esa materia que no tiene sentido. Y hay así muchas otras materias que deberíamos eliminar e incorporar nuevas materias para que tanto, digamos, la manera que fuera esté acorde con la realidad, ¿no? Ahora, si miramos un poquito más arriba y veamos el perfil que plantea la carrera actualmente, ¿no? Y vamos a ver más el perfil profesional. Más ahí, aquí abajo. Subimos un poquito. Recibimos el perfil profesional. El licenciado en ciencia política tiene la capacidad, solamente habla de capacidad, que es, digamos, de desarrollar propuestas teóricas y prácticas para el funcionamiento óptimo de las instituciones públicas y privadas, organizaciones políticas nacionales e internacionales, mediante la investigación, análisis político, prospectiva política y gestión pública. Esto incorpora a la gestión pública. También se encuentra capacitado para prestar servicios de asesoría de marketing político y campañas políticas. El perfil profesional no se resume a la capacidad. El perfil profesional tiene que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que es formado en ciencia política debería tener para el ejercicio de la profesión en ese campo disciplinar. Y no solamente la capacidad, ¿no? Entonces, como verán, este perfil que plantea actualmente es anacrónico. ¿Y de dónde han sacado? No lo sé, pero eso está oficialmente en las páginas, ¿no? Ahora, iremos al otro documento. Bueno, el otro que es omisión y visión, pero que no tiene la carrera, es la facultad, que además tampoco tiene diseño curricular de derechos, es lo mismo, peor que sociología, que digo que ciencia política, porque no tiene nada de derecho, ¿no? Solo tiene sumaria y constitución. No, el otro documento, si es esto, ya es el 8. Ahora, viendo todos estos procesos que ha seguido la carrera, con estos intentos de actualizar, nosotros hemos hecho una propuesta para este diseño curricular que obviamente tiene ya nuevos componentes, ¿no? El diseño curricular ha planteado según el modelo educativo que tiene la universidad, según el marco normativo que tiene la universidad, que no se resume a hacer una propuesta en el sentido, digamos, convencional, que es un modelo, digamos, pedagógico, un modelo, digamos, curricular que sea con objetivos. Lo que ahora están planteando es un modelo, un enfoque basado en competencias, ¿no? Entonces, ese enfoque basado en competencias plantea qué es lo que demanda la sociedad, demanda qué es lo que sabes hacer. Porque cuando uno sale profesional, vas a las instituciones, ¿qué sabes hacer? No, yo sé sobre teoría, sé las disciplinas, no te sirve para nada. Porque lo que te demandan ahora los principios, o tu empleador, ¿qué sabes hacer? Sé resolver problemas, sé resolver conflictos sociales, hacer elaborar proyectos. Entonces, ese enfoque basado en competencias es el que deberíamos aplicar nosotros. Pero es una decisión que vamos a tomar después, ¿no? Ahora, en este proceso de rediseño curricular de la carrera, que es cambiar el perfil profesional, la malla curricular, la estructura
estructura organizativa, las materias, los docentes pertinentes a la materia, etc. Ha sufrido, digamos, varios procesos, el plan de estudios, pero también tenemos avances, ¿no? Primero, para este análisis del contexto que he planteado, primero, el análisis del contexto externo, donde están las instituciones, está el contexto político, social, cultural, que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Que no se ha hecho. Y lo que plantea Figman es un proceso que ya está desactualizado. Desde el 2006, 2007, ahorita ya estamos en otro contexto, ¿no? Un contexto sobre todo tecnológico. Porque a uno le van a decir, tú sabes resolver el problema, ¿sabes utilizar la inteligencia artificial? No, entonces ya, con las nuevas tecnologías estamos descontextualizados. Tenemos 3 documentos actualmente para este proceso de diagnóstico. El diagnóstico que tiene que ver con el análisis del contexto externo e interno, ¿no? Hay un documento que se ha trabajado en el año 2022, el año pasado, con apoyo de la DPA, que tiene su director académico, para ver, digamos, cuál es más o menos el diagnóstico sobre el politólogo, dónde trabaja, si hay entrevistas, cuál es su perfil, cómo saben sus laborales, toda esa información lo tiene la dirección de carrera. Yo, por mi parte, con la materia de proyecto que les presento, he hecho también un trabajo de investigar esto. Los estudiantes han hecho encuestas con personas que trabajan, con profesionales, con empleadores, para ver un poco cuál es la demanda de la sociedad. Y por otro lado, hay un documento de un consultor, David Mercado, que ha hecho para la Facultad de Ciencias Sociales. Es todo un diagnóstico de las ciencias sociales en Cochabamba. Y ese documento nos sirve como información básica para la ciencia política, porque la ciencia política no es parte de las ciencias sociales, ¿no? Esto habrá que caracterizar y puntualizar aspectos, pero como documento general nos sirve para hacer el análisis del contexto externo. Ningún programa, después que se convierte en carrera, como ha sido la creación de ciencia política de manera anacrónica. ¿Por qué? Se ha creado un programa sin hacer este estudio de análisis de mercado, ver el contexto social, político, cultural, tecnológico, los modelos de aprendizaje, o sea, nada de eso. Se ha tenido en sus inicios esa perspectiva, pero nunca se ha actualizado esa información. Ya que ahora estamos, digamos, descontextualizados, ¿no? Entonces, con base a esa información que tenemos, que no son suficientes en este caso, debemos seguir un proceso que ahora que ha concluido la gestión de Ronald del Barco, y vamos a entrar a un proceso adicionario en noviembre, probablemente. La 9, digamos, el nuevo objetivo del nuevo director debería ser concluir este proceso, que es urgente, porque estos procesos deberían de hacerse cada 5 años. Ya han pasado 20 años en la carrera y no hay nada de eso. Y vamos a tener que seguir los problemas del superempleo, de que no hay trabajo para los politólogos, de que no hay espacios colonizados, o sea, por ejemplo, en la gobernación, por ejemplo, hay una jefatura que no existe también un jefe, se llama ordenamiento territorial y límites. Todos los días son problemas entre los municipios, problemas de límites. Hay, por ejemplo, no tenemos un politólogo que resuelva ese problema de límites, porque son conflictos sociales, son conflictos políticos. No hay. Ahí debería ser un politólogo trabajando en esa institución. Pero no hay, porque esos espacios no han hecho colonizar, porque la ciencia política como que está invisibilizada afuera. Cuando tú le dices, soy científico, ¿y qué haces? ¿Con qué comes? ¿Qué haces? ¿Para qué sirves? Es lo que pasaba antes con la sociología. No es sociólogo, pero ¿qué hace? ¿Para qué sirve la sociología? ¿Por qué se come? Y nosotros hablamos de la carrera de ciencia política, también estamos invisibilizados afuera. No hay una presencia. Por lo tanto, entonces hay 3 etapas para este proceso. Uno es la organización, la construcción de la propuesta y la aprobación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya no más.
¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos entrar a la primera etapa, que es en términos, digamos, normativos, conformar un equipo de gestión curricular. Este equipo de gestión curricular tiene que estar conformado por ¿quiénes? Por 3 docentes de base, pero que no sean abogados ni de otra naturaleza, que no sean sociólogos como yo, que sean cientistas políticos. Porque ¿quiénes van a hacer la transformación? ¿Quiénes saben el campo de la profesión, la disciplina, etcétera, etcétera? Son pues los cientistas políticos. Hemos cometido el error de que hayan creado el programa gente que no era de ciencia política, bueno, exceptuando, digamos, el fundador de la Garañas, que era politólogo, después el resto era abogados, sociólogos, pedagogos, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer ahora es nombrar a 3 docentes de base, pero que sean cientistas políticos, que no debe ser una condición obligatoria. Y después, cuando se incorporará el director de turno, estudiantes, los mejores estudiantes y los 3 estudiantes meritorios de los últimos años, consejeros y básicamente aquí todo docente o estudiante que quiera adscribirse a esta comisión de gestión curricular, ¿no? Entonces, el procedimiento es que debemos nombrar a eso mediante una resolución del Consejo de Carrera, elevar al Consejo Facultativo para que sea legitimado este comité de gestión curricular. Y una vez que tengamos entonces eso, que ya les he dicho que son los que componen estos, o sea, presentan un plan de trabajo, ¿no? Hay que organizar digamos, el proceso, hay que tener un coordinador, las actividades y funciones, o sea, todo tiene que funcionar con base a un plan, porque en la experiencia en la que yo he estado en varias gestiones de los docentes de Ronald del Barco, Julio Beizaga, etc., siempre ha habido esos intentos. Yo he sido parte de esas comisiones. Y al final he terminado trabajando yo. Y yo solito no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Es un trabajo de equipo, es un trabajo grande. ¿No? Ahorita nosotros estamos haciendo un proceso de rediseño curricular en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy el coordinador general porque también soy docente en sociología. Y somos como 15, 20 personas que trabajamos de manera regular. Dejar a una persona o a unas 2 personas no funciona, no va a funcionar nunca. Y los tratados que se dan con Julio Beizaga y Ronald del Barco, por muy, digamos, buena voluntad que tengan, no han funcionado porque no hay gente que no han hecho. ¿Quiénes deberían trabajar? Sobre todo son los de dedicación exclusiva en ciencia política y varios docentes que trabajan. Deberían estar dedicados 24 horas en este proceso. Docentes que realmente también quieran trabajar. Entonces, esas cosas las tenemos que ajustar cuando veamos si realmente queremos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vamos a organizar? Para, obviamente, recoger pues toda esta información del diagnóstico que es amplio, No solamente tenemos que ir a ver, digamos, a las instituciones, tenemos que ver a los empleadores, los sectores, tenemos que recuperar todos esos documentos que están perdidos, elaborar una buena propuesta. Entonces, es un proceso, digamos, mayúsculo. Esas son las actividades que no las voy a repetir porque están en la guía, pero lo más importante es aquí elaborar un plan y una vez que tengamos ya recolectada la información de diagnóstico, tanto externo como interno, porque también nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, es decir, cómo estamos, qué tipo de docentes tenemos, qué trabajan los docentes, qué tipo de estudiantes tenemos, cómo se han matriculado, cómo han entrado, cuáles son los problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si hacemos evaluación, no hacemos evaluación, qué infraestructura tenemos, o sea, todas esas cosas las tenemos que hacer, porque nosotros también nos tenemos que hacer una autoevaluación, tanto estudiantes como docentes, porque este proceso no es solamente para los docentes y para la institución, es también para los estudiantes, qué tipo de estudiantes entran a la institución, cuántos de ellos concluyen, quiénes defienden su tesis, qué modalidad se gradúan, etcétera, etcétera. Esa información la tenemos que tener y para eso se necesita obviamente hacer un plan de trabajo y ver, como les digo, admisión de matrícula, titulación, seguimiento a los titulados, admisión de docentes y seguimiento, la infraestructura. O sea, son varias cosas que debemos hacer. Y después, una vez que tengamos ya esta información, entonces veremos que tienen ahí la fundamentación
De hecho, la malla curricular, el perfil profesional, tiene que salir del diagnóstico. De ahí tiene que salir. Nosotros nos inventaríamos y decimos, nosotros queremos un politólogo, especialista, analista en los problemas políticos, en marketing político. Si no está demandando la sociedad, ¿para qué vamos a producir ese tipo de profesionales? Si ese análisis haría derecho, esa carrera tendría que reducirse a la mitad. ¿Por qué queremos tanto abogado? ¿Para qué? Pero eso tenemos que plantear. Nosotros somos una carrera, digamos, pequeña, pero también estamos teniendo esos problemas de que estudiantes o egresados están subempleados. Lucía me contaba, que es la presidenta de los politólogos en el colegio, que viene la gente y dice, no tenemos trabajo, se quedan como si ella tuviera que resolver esos problemas. Nosotros, como institución académica, tenemos que resolver esos problemas. Por responsabilidad tenemos que hacerlo. Porque si no, ¿qué estamos produciendo? Nada, o sea, como el derecho que salgan abogados y están produciendo taxis. Pero bueno, después de eso hay que ver, bueno, la demanda laboral, ¿no? No quiero quedarme en detalles, pero en la fundamentación del currículo, por ejemplo, hay que ver los fundamentos filosóficos, politológicos, epistemológicos, modelos pedagógicos, todas estas cosas que tienen que ver, que algo explicado, pero que tienen que ver con la carrera de ciencia política, básicamente, ¿no? En el campo de las ciencias sociales. ¿Y qué perfil académico profesional queremos? ¿Qué vamos a formar? ¿Con qué conocimientos, habilidades, destrezas vamos a formar al politólogo? ¿Y para qué? Eso tiene que estar claro, ¿no? Ya estamos lo que seguiríamos viendo. Con base a eso vamos a hacer una estructura y una organización curricular, o sea, con base a ello vamos a recién formar la malla curricular, la estructura curricular. La estructura curricular es una organización de los saberes, del conocimiento que el cientista político debe tener para ejercer su profesión en el campo laboral. Y ahí veremos la estructura de las materias, las rutas formativas, el currículum, los modelos de aprendizaje, o sea, todas esas cosas las tenemos que ver pero con la malla curricular. Ahora se están introduciendo créditos para ver la movilidad estudiantil, porque si uno quiere estudiar otra carrera, puede tranquilamente convalidar una materia de créditos de la misma cantidad como otra materia de otra carrera. Esto ya se está implementando en la facultad, la de créditos. Uno puede hacer movilidad estudiantil y estudiar también otras carreras, ¿no? Seguimos. Ya. Entonces, una vez que tengamos eso, hay que hacer esta propuesta formativa, que no es sencilla. Tomamos todos estos para ver también, no solamente la parte de los estudiantes, sino también el régimen docente, la parte institucional, la parte pedagógica, y después de eso implementar, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. Una vez que tengamos eso, hay que hacer aprobar por el consejo, validar. Esta se tiene que llevar al consejo facultativo para que ellos validen, se aprueba por DPA, desarrollo curricular, y después eso se implementa, ¿no? Seguimos. A partir de eso, yo he hecho una propuesta así, incluso como verán, con cronograma, ¿no? Con cronograma, porque cuando se habla y se dice haremos, todos dicen sí, pero si no pones plazos, nada funciona. Entonces, todas estas etapas, que algunas ya estaban organizadas, habíamos hecho así. Dividieron en estas tres etapas: organización, la construcción de la propuesta, que es lo grueso, que seguiremos viendo, en realidad que es el núcleo central de la construcción de la propuesta, elaborar el proyecto de diseño digital, que tiene que ver con todos estos análisis que hemos visto. Donde está el estudio de la profesión, mercado laboral, tendencias, problemáticas de la profesión, todos estos aspectos que tienen que ver, digamos, para el rediseño curricular. Y finalmente terminamos seguimos con esto del nudo y pasamos, digamos, al último, que va a ser lo que hemos dicho, que va a ser la validación, ¿no? Está en verde, aprobación curricular. Esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Ya, porque lo otro es historia, es bien, podemos conseguir los datos, etc., pero
Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí precisamente queremos transformar y cambiar esta carrera para solucionar los problemas que tenemos de subempleo, de que no hay espacio laboral, de que tenemos los mismos docentes, que no se recuerdan, que no están capacitados. Entonces, esos son los problemas que resolver. Entonces, eso quería presentarles. Muchas gracias. Muy bien, a todos los presentes pueden dirigir con las preguntas, ¿no? Para no cansar mucho, ¿no? A todos sería bueno que podrían levantar la mano y sea quien va a hacer la pregunta. Para uno realiza la pregunta a la persona, ¿no? Al lado del tal panelista. También seguimos con los siguientes, si se puede después anotar para responder en el micrófono, ¿no? Entonces tienen el uso de la palabra. Buenas noches, señores panelistas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede ser, o sea, se puede llegar a realizar esta película? Bueno, en realidad este proceso normalmente dura entre 3 y 6 meses, siempre y cuando todos los equipos se van. O puede durar años haciendo un poquito, etc. Pero si trabajamos formalmente, yo estimo unos 6 meses. Bueno, quizás yo voy a hacer una pregunta un poco más práctica, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuáles son las fuentes, como digo, reales, es real esto que es para un politólogo? Si sabemos que muchas veces el abogado sufre el tramo de un politólogo, me gustaría ver, me gustó lo que dijo sobre el tema de la malla constitucional, que hay cosas que no se deberían usar. Entonces, la segunda pregunta, si se puede, ¿no? Es si se podría llegar a cambiar un poco todo esto, como por ejemplo que tomamos sobre la inteligencia artificial, la tecnología, nuevas herramientas que ya se vienen para este siglo y creo que somos obsoletos. ¿Cuál es el campo laboral real de todo? El puente de trabajo, de casas. A ver, de hecho, es el rediseño curricular. Se llama rediseño curricular cuando se cambia a casi el 70% de la malla curricular, materias, niveles, ¿no? Para ver las rutas formativas. Y se llama ajuste cuando es el menos del 30%. Ahí se puede cambiar el nombre de la materia, esta materia que estaba en primer año baja al tercero, esta sube, esta, o sea, esas cosas se pueden cambiar muy pequeños. Pero cuando se hace el rediseño hay que cambiar y atacar algunos, claro. Y ahí va a haber materias que se van a eliminar y hay materias nuevas que se van a introducir. Y de hecho, obviamente, hay que ver cómo se hace, porque una de las cosas que nos han recomendado es que no podemos dedicar a los docentes, vamos a los laborales. Entonces hay que ver cómo se les acomoda. Pero ese es otro problema, digamos, iluso. Lo que tú me planteas es cuáles son los espacios. Claro, esos reales. En mi experiencia, que yo he trabajado mucho en el espacio público, para mí el control, incluyendo la gestión pública, debería ser ese espacio. Debería ser el espacio, las gobernaciones, debería ser para los municipios, las ONGs, la cooperación internacional, donde se necesita realmente, o sea, no como analistas, sino como por ejemplo, el análisis del poder. En toda relación, incluso en las relaciones amorosas, hay un ejercicio de poder. En toda estructura hay un análisis de poder. ¿Quién hace ese ejercicio? Con las comunidades, relación, digamos, con las instituciones. Yo debería trabajar por todo para hacer ese tipo de relación. Debería promover, visualizar esos problemas y eliminarlos. Porque los problemas se pueden eliminar viendo gente que vea esos escenarios. Entonces yo creo que para mí son esos espacios en los que se puede trabajar en control, incluyendo por gestión pública, ¿no? Lo otro de analista, de investigador, tal vez es un espacio más reducido, yo no conozco mucho en ese campo, como por ahora, pero para mí la gestión pública sería ese espacio para los. Yo.
Buenas noches, estimados estudiantes, colegas. Yo soy del Colegio de Politólogos. Bueno, nos ha traído aquí a este escenario muchas preocupaciones, ¿no? Yo como profesional y muchos, ¿no?, politólogos nos hemos encontrado en una situación crítica en la que no encontramos fuentes laborales. Muchos de nosotros, licenciados, estamos sin trabajo, y es que usted muy bien lo ha apuntado. No puede haber un profesional sin destrezas, sin habilidades, sin capacidad. Eso es justamente lo que no les ha importado a casi 3 décadas de autoridades que han pasado por esta universidad y por esta carrera, ¿no? En este momento hemos visto la exposición de dos visiones, ¿no?, del sector docente y del sector estudiantil. Filmer, en realidad, ese proyecto lo ha hecho cuando estaba de dirigente estudiantil. Ese frente se llamaba Poder Estudiantil, y era un movimiento estudiantil que se dirigía a transformar y a criticar las condiciones en las que nos estaban educando y formando, ¿no? Y me ha parecido muy... Yo no lo había leído de forma directa y me ha parecido muy bien, pero aquí surge otra... Me parece además de eso, la forma como se está queriendo entablar la discusión del perfil del politólogo no está yendo de la manera que debía ser. Debían haberse planteado conferencias facultativas en que docentes y estudiantes podamos discutir en qué escenario estamos, qué tipo de politólogos queremos ser, ¿no? Y formar juntos en discusión ese perfil del politólogo que está ausente en este momento. Ya no podemos, ¿no ve?, decir que puede esperar una década más, 2 décadas más. No podemos ser irresponsables en seguir sacando recursos humanos que no puedan ser empleados en esta sociedad, ¿no? No puedan tener... muchos compañeros me decían, mi papá me pregunta, he terminado la carrera, y me pregunta, hijo, ¿dónde vas a ir a trabajar? Y no sabe dónde ir a trabajar. Eso es realmente grave, y eso es una llamada de atención a las autoridades. Esa malla curricular, la discusión de la malla curricular, es una cuestión urgente. Es irresponsable ver, ¿no ve?, ver y tratar el tema como si tuviéramos mucho tiempo. Muy pronto ya van a salir, este año seguramente, otra camada de profesionales politólogos. Eso es grave, compañeros. Eso simplemente, gracias. Bien, nosotros, me ha parecido interesante el tema del conflicto. Hoy en día, el espiral de conflictos llega cuando tiene que haber un muerto, un herido, en todos los municipios, en todas partes, ¿no? Esta tarea, no sé qué canal se puede ver inmediato, canales inmediatos para que la universidad oferte, qué institución, cómo podemos ofertar que hay politólogos para que pasamos en medio de conflictos, tal vez ampliar esta materia. Eso es un criterio. Y la otra pregunta que tiene llevamos las materias de relaciones internacionales, ¿no? ¿A qué nos sirve las ciencias internacionales? Seguramente alguien nos comentaba cuando empezamos a la carrera de que hay la posibilidad de que las ciencias internacionales se conecten con la diplomacia, y la deficiencia profesional está dada. Vemos con Dubó quiénes nos representan a nivel mundial. Entonces, tal vez esas dos tareas inmediatas nos cambian los canales. Ya yo veo que la presidenta de los politólogos debe dar algunas expectativas, alguna esperanza inmediata con el otro, continuar con el otro. Hay un espacio que, retomando la discusión planteada también docente, muchas veces estamos vemos más el escenario político medio y nacional de la política, pero no vemos los escenarios micropolíticos,
en escenarios micropolíticos que vincula, digamos, la gobernabilidad, la gobernanza entre el municipio y organización social, sociedad civil. Por ejemplo, Batuta vas a un distrito y está un empedrado de 2 cuadras, 2 cuadras son empedrados. Pero uno diría, qué buena voluntad del alcalde, subalcalde que está haciendo empedrado. Cuando uno ve de más a fondo, escudriña, esa pequeña empedrado de 2 cuadras son relaciones de poder, mediadas por relaciones clientelares. Y como va recién aquí, hay, si uno observa el laboratorio de conflictos sociales a nivel Bolivia, a nivel de Rosal, o lo que estamos en La Paz, que predomina básicamente, a diario de conflicto. Así, en micro escenarios políticos. Piensa ahí, digamos, si la alcaldía tiene esa visión de tener buena gobernabilidad, pues por todos los que sepan ver esos microescenarios políticos, que tengan capacidad de competencia, como decía acá, ¿no? ¿Cuáles son las competencias en el escenario? Que permitan ver el conflicto de absorción. Es un escenario que no está siendo explotado, digamos, para nada. Estamos hablando de un solo distrito hay en un año como 50, 100 proyectos. Es un distrito pequeño. En un distrito grande como 200 proyectos. Entonces ahí es donde entra uno, por ejemplo, ¿no? Un espacio, un ámbito del politólogo. Ahora, otro también, como vemos, es más de carácter administrativo en la gestión pública, que tiene que ver con normativas, procedimientos, prácticas, competencias que está ahí, que tienen que dar, pero no se explota tampoco. Y el otro que está igual, que es de ahora, ¿no? Sabemos ya que hay un espacio de lo que ha sido la inteligencia artificial, cómo esto está abarcando el campo de la politología, cómo va a ver que nos quiten un espacio, nos va a quitar la inteligencia artificial. Deberíamos ver ahí una parte más de materia en las teorías curriculares, que es el plan. Entonces, todas esas cuestiones que están pasando son centrales a la hora que se tiene que discutir, pero lamentablemente, que bueno, no se va. Sí, colega. Primeramente, tengan muy buenas noches a cada uno de ustedes, colegas, amigos. Mi nombre es Alberto Basurado Villarreal, soy abogado, politólogo, gracias a Dios he sido docente también de la carrera de Ciencia Política y de Derecho. Ya, con la poca experiencia que tengo, la verdad, yo me he sentido muy defraudado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar nuestra malla curricular y el perfil del politólogo, debemos cambiar nosotros primero. Primero debemos cambiar nuestras caracteres, nuestras costumbres de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Hay docentes que la verdad he conocido, mis profesores, buenos y malos docentes, he tenido maestros también, pero sin embargo tenemos el 90% más en la carrera de ciencia política son abogados y el 10% será politólogos. Pero ¿cuál es la pregunta? Si nosotros queremos cambiar nuestra malla curricular, debemos hacer una crítica analítica, no descriptiva, ¿no? Yo la verdad no comparto con la idea del licenciado Natia, porque solamente el politólogo tiene que estudiar la gestión pública. No, eso es falso para mí, ¿no? Totalmente falso, no comparto mucho esa idea. Por ejemplo, ahí tenemos docentes, investigadores, entre comillas, supuestamente investigadores. ¿Qué investigan? ¿Qué investigan? ¿Tienen un libro? ¿Han hecho un artículo? ¿Han hecho un ensayo? Nada. Nada. Pues yo pienso que no es para enojarnos, estudiantes y docentes y el colegio de politólogos debemos de trabajar agarrados de la mano si queremos cambiar esta carrera. Yo soy bien crítico, yo mismo me critico, ¿no? He sido docente cuando he sido abogado en ciencia política, soy politólogo, pero con los cursos que he hecho y
diplomados, maestrías y estoy haciendo actualmente un doctorado, me siento defraudado yo mismo con la carrera. Porque los docentes aquí en ciencia política debían ser netamente politólogos y debían ser doctores en ciencia política. No licenciados, ya no. Al salir de ciencia política no vas a conseguir trabajo. No es así, es falso. Yo por ejemplo tengo trabajo muy bien, pero me da pena de aquellos compañeros, colegas, Beto, no tengo trabajo, incorpórame a tu equipo de trabajo. Yo tengo mi equipo de trabajo, pero a todos no les voy a dar pega. ¿No es cierto? Entonces yo pienso, estimados colegas, amigos, compañeros también, hay que pensar de manera crítica si nosotros queremos cambiar el perfil del politólogo y la malla curricular. Hay tantas materias que podemos implementar en la malla curricular. Yo mismo puedo trabajar en ese sentido. Por ejemplo, ahorita en este momento un tema muy de la actualidad, podemos hablar, ¿cuándo nos han enseñado la carrera de comunicación política? Nunca. Eso es un diplomado. ¿Cuándo nos han enseñado de gobernabilidad, gerencia política? Nunca. ¿Cuándo nos han enseñado de democracia comunitaria? Jamás. Y eso debió de conocer muy bien el politólogo en la actualidad. Son temas que de verdad podemos discutirlo esto, pero a veces sé que también a algunas autoridades no les va a gustar. Si nosotros vamos a cambiar autoridades mañana o pasado, te apuesto que va a ser un mismo pasamaco. Va a volver Julio Beizaga, va a volver nuevamente otro abogado. Nosotros no necesitamos en la carrera de abogados, no necesitamos en la carrera de abogados. Queremos cientistas políticos, que investigue, que haga artículos científicos, que haga ensayo. ¿No? Yo les digo, estimados estudiantes, no pensaremos de la manera negativa. Hay trabajo. El problema es buscarlo. No se contenten al ser licenciados saliendo de la carrera sin van a conseguir trabajo. Es falso. Falso. Por ejemplo, no solamente todos sabemos que al estudiar ciencia política nosotros estamos estudiando para ser político. Todos dicen eso. Mi papá me decía, ¿para qué vas a estudiar ciencia política? ¿Vas a ser político? Ya has sido concejal de Santibáñez, ¿qué más vas a hacer? Entonces, estimados estudiantes, colegas, todos no nos engañaremos, ¿no? Y por eso, yo planteo lo siguiente. Nuevamente, docentes, estudiantes del Colegio de Politólogos deben trabajar urgente en el nuevo diseño de la malla curricular. ¿No? Y además quiero decirles que no solamente toquemos aspectos políticos, sociales, culturales, económicos. No solamente en esos aspectos trabaja el politólogo. Todos nos olvidamos, el politólogo puede trabajar en una entidad financiera también. ¿Para qué está el politólogo? Pues en la estructura. ¿No? ¿Dónde está el gerente, el subgerente, los asesores de crédito? ¿Qué dicen los porteros? ¿Cuándo deben tomar decisiones? ¿Cuándo debe tener el gerente liderazgo? ¿Cuándo debe tener tantas cosas? No solamente nos pensaremos que vamos a trabajar en la gobernación, en la alcaldía, en el Senado, en la Cámara de Diputados. No. También necesitan en las entidades financieras. No quiero cansaros, estimados colegas y compañeros. Muchas gracias. Mil disculpas si quizás hablar cosas que les va a molestar a alguien, pero discúlpenme. Muchas gracias. Bueno, a ver, sobre
está reducida la ciencia política se acaba. Lo segundo es que los estudiantes tienen que ser los actores de cambio, porque los docentes, como hemos visto, no van a hacer porque están en su confort, que cambien solamente por tener sus materias, que se actualicen, etcétera, etcétera, es un problema. Los estudiantes empiezan a presionar, es decir, va a haber elecciones, van a decir, no, usted tiene que firmar un contrato que se va a hacer tiene que haber un compromiso de que la autoridad nueva haga ese trabajo. Y si no, bueno, tienen acciones mejor sean compañeros, los que no, ¿cómo hay que viabilizar esos procesos? O sea, hay que ver como acción, ¿eh? Porque no te escuchan que Bueno, buenas noches, estimados compañeros, estimados panelistas. Tengo dos preguntas muy importantes, esta vez voy a concordar también con los compañeros. Primera pregunta que me he planteado es si los politólogos podemos no aplicar desde el enfoque cuantitativo el ejercicio de esta profesión. Y el segundo es si el politólogo, aparte de obtener la formación, dichos conocimientos, destrezas, habilidades, también es necesario también aplicar la formación de aplicar una formación de un idioma extra. Creo que es fundamental que todos los politólogos deben saber por lo menos un idioma, ya que está esto también está en la Constitución, ¿no? O sea, digamos, si un politólogo quiere trabajar en organismos internacionales, yo creo que es fundamental formarse en un idioma, por ejemplo, que es más manejable en inglés. Eso no es Solamente, un comentario nada más, lo que decía la compañera. Nosotros como equipo nos hemos movilizado, hemos ido a buscar quizás conexiones para tener fuente de trabajo para los futuros politólogos. Y lamentablemente, o sea, políticamente es muy complicado, hay muchas trabas, o sea, yo creo que como comentaban los compañeros, ¿no? De que no es tan fácil. Yo creo que necesitamos a alguien que realmente que se mueva, que busque las fuentes laborales, que no esté sentado acá, que se ponga las pilas, porque si no, lo que va a pasar es que todos se reciben como politólogos, que sabemos que pasan a derecho, la clásica, o no consiguen trabajo. Entonces, yo creo que debemos trabajar en esa parte, como estudiantes lo hemos intentado y no es fácil. En principio, la metodología cuantitativa no es satisfactoria de la ciencia política. Más se requiere fundamentalmente en parte esto para ver, por ejemplo, nosotros los conflictos, cómo cuantificamos los procesos políticos que se dan a nivel de cercado a nivel de la región metropolitana. A partir de un muestreo que se tiene que realizar, a partir de una encuesta, las encuestas hoy día determinadas están manual comando, o sea, unos programas in situ que tú puedes hacer encuestas digital con tu celular a partir de programas y te bota una base de datos de computador. Y tú vas ahí a avanzar con un tema de lo que es el análisis de datos a partir de etc. No hay una separación entre lo que es la estadística como uso del trabajo de datos cualitativos y cuantitativos, ambos se combinan. Ahora, otra cosa es que no se haga énfasis en aquello, tanto como estudiantes como docentes, es otra cosa. Después, a la pregunta que acá te hacía, a mí me parece oportuno lo que decía aquí el profesor. Primero que se acercan las elecciones, ¿no? Hacer una agenda estudiantil, comprometer a todos los candidatos que van a ser a director de carrera, a ver muy bien, aquí queremos triangular algo. Estudiantes, docentes y el colegio politólogo. Que se haga una agenda de decisión curricular como bandera de gestión del siguiente director de carrera y que parta por donde, por lo que es la norma, una conferencia de carrera, que por norma es la instancia competente a avanzar y con procedimientos que parte los guíos que lo tiene el profesor. Me parece por ahí tal vez podría avanzar para generar una crítica, una conciencia al sistema de educación escolar que en base emergente. Bien, buenas noches. Tengo yo dos inquietudes, o más bien dos falencias, veo, ¿no? Grandes en la carrera. Uno, claramente ya lo han explicado, la malla curricular está totalmente desactualizada. Segundo punto es que, aunque se actualice, digamos, aunque tengamos la mejor malla curricular,
particular, si el campo de acción es limitado, entonces no existe pues, lo que ha dicho el compañero, no hay fuentes de trabajo. ¿Dónde se va a trabajar? Operativamente, ya lo ha dicho el compañero, va a salir este año otros 200, 100 por decir. Entonces, es a la nada, entonces como un engaño para el estudiante. Entonces, claramente tenemos que decirlo. Para la mayoría de los estudiantes que ingresan a la carrera, entran con la decisión de pasarse a la facultad de Derecho, porque en Derecho pues todavía abrirse algún pequeño espacio. Esa situación, esa es mi primera inquietud. La segunda inquietud, lastimosamente, yo voy a decir, el problema es pues de los docentes, de las autoridades. ¿Por qué? Porque sencillamente el estudiante pues está 4 años de pasado y ya fue. El consejero va a estar 2 años y se va a ir. Hay muchos que han hecho proyectos, jóvenes, una firma, con los compañeros, han aportado, han dado su granito de arena, pero no se ha ejecutado, se ha quedado en la nada. ¿Por qué? Porque ha egresado, porque tiene que ir a trabajar, porque lo ha dejado, se ha casado y su vida. Profesionalmente ha buscado su campo laboral y lo ha dejado. Pero ahí tenemos pues un llamado director de carrera, que yo conozco muchos, que no han hecho prácticamente nada por esta carrera. Es una lástima, como politólogo, es una lástima. Licenciado en Teoría, licenciado en el sector del banco y otros, que no han aportado absolutamente nada. Por ahí debería empezarse, digamos, un grupo de presión, los estudiantes pues obligar a que cumplan sus éxitos, como ya lo han hecho, ya va a haber nuevas elecciones, el director de carrera. Entonces esa persona debería decir, usted se va a encargar de hacer este proyecto juntamente con, hay docentes investigadores también, ya lo han dicho claramente, ¿qué investigan? ¿Qué aportan a la carrera? Entonces estamos en una nebulosa, compañeros. Esos 2 aspectos me parecen muy fundamentales. Eso es todo, gracias. La verdad, la preocupación es grande, ¿no? Aquí se está viendo, creo que los que hemos salido de la carrera somos la mitad y resultado. Muchos han quedado y están desempeñados. Hay que ser muy sincero. Y el Colegio de Politólogos ve con mucha preocupación aquello. También a los futuros profesionales que van a salir. Yo creo que hay una tarea en adelante, y el colega José, y también de hacer un trabajo triangular, ¿no? Porque nosotros somos el diagnóstico, nosotros pueden hacer el diagnóstico, ¿no? Y son muchos colegas ahorita que están ahí afuera. Y ese va a ser el parámetro para ver dónde realmente están las instituciones. Por otro lado, el diagnóstico comunicado firme. Las instituciones públicas de la alcaldía nos decían uno solo. Hay el cargo de politólogo que es la Secretaría de Educación. No hay más, ¿no? Y en otras instituciones, en realidad, incluso yo cuando iba sacaba, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es un politólogo? Entonces yo creo que es una tarea que deberíamos llevar adelante, también, ¿no? Con los consejeros estudiantiles, el centro de estudiantes, y es decir, hacer un lado el tema de las diferencias ideológicas políticas, que hemos hecho ahorita, lo que está afectando es el tema de la situación laboral, es a todos, ¿no? Es en ese sentido, yo le voy a dar el uso de la palabra al consejero que ha venido a acompañarnos, por el cual le voy a dar el uso de la palabra. Qué fácil es ver, ¿no?, cómo un enfermero enseña a operar a corazón abierto a futuros médicos, porque eso es lo que se ve aquí cada día. Mi nombre es Marco Berríos, soy consejero de la carrera y
quiero decir y quiero resaltar que no solamente son los abogados que están copando ese trabajo del politólogo aquí, como en la docencia, sino son sociólogos, son economistas. Y es facilito venir aquí a hablar y decir que deberían los politólogos ser los docentes, que son los politólogos, son los que deberían enseñarnos a ser politólogos como sería debido. Pero les apuesto que los docentes que se preocupan ni siquiera estarían dispuestos a renunciar a su trabajo para que entre un politólogo a esta carrera. No lo van a hacer, pero es fácil venir a decir: yo tengo la preocupación. Está bien, y yo aplaudo y lo digo con todo respeto, que el magíster que se dé la tarea que un verdadero docente politólogo con título debería hacer. Él lo está haciendo, pero no es politólogo. Díganme, ¿eso es correcto? ¿Cuántos de los asistentes son docentes politólogos aquí? ¿Cuántos de los directores que ven en la pared, que han sido directores de carrera, han sido politólogos? ¿Y cuántos son? Entonces, lo que aquí tenemos que ver es claramente una cosa, y que eso es, creo, he escuchado de una persona, que eso es esencial. Aquí ha habido, hay y va a haber las roscas políticas, que eso es de donde se parte todo. Las roscas políticas se manejan adentro y también afuera, porque esos son los que dominan y deciden. Uno postula: voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto. Pero después, cuando ya son electos, ya ni el saludo. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos que hacer el diagnóstico como tal, tenemos que hacer el rediseño, tenemos que hacer toda la documentación como tal. Está bien, pero ¿de dónde tenemos que partir realmente? Es fácil decir: los docentes son los culpables, es facilito decir: los docentes tendrían que ser politólogos, pero uno mismo, ¿qué está haciendo al respecto? Y partimos mal ya, y esto lo digo también de manera clara, desde este mismo seminario. ¿Por qué? Porque está bien y excelente que un politólogo esté aquí, pero debería haberse invitado a un docente politólogo también. Está bien que el magíster haya trabajado y haya presentado su trabajo, pero ¿dónde están los politólogos docentes? Pero claro, como no se les paga, entonces no tienen la mínima preocupación por nosotros los estudiantes. Esa es la más clara verdad. ¿Qué hacemos también a final de año? Cuando terminamos la carrera, agarramos el título y no sabemos qué hacer, porque ya lo decía también el doctor. Vamos a cualquier lugar, de haber trabajo, hay trabajo, pero no sabemos cómo acudir, qué hacer, y no solamente la gestión pública, como decía también el magíster. Tenemos que saber analizar, tenemos que saber incluso la comunicación política, que es un posgrado, un diplomado, pero eso no nos enseña. En Derecho llevas Derecho Civil, Derecho Penal, y hay posgrados de eso, pero ya con una base. Pero aquí claro, nos enseñan mucha teoría, pero ¿qué hay de la práctica? No he visto tan solo a una persona decir que está bien, que está mal y demás, pero ¿dónde está la práctica como tal? Deberían ya en tercer, cuarto año mandarnos a la gobernación